Buenas tardes tengan ustedes. Pues nuevamente retomamos los temas de física. Vamos a continuar con el tema de el estado de agregación de líquidos, de la parte de la hidrostática, que quiere decir líquidos en reposo. Y vamos a ver el tema de densidad y lo referente a presión. Vean, la densidad de una sustancia, se emplea la letra griega ρ, es una propiedad característica de la materia y representa la masa contenida en la unidad de volumen. Este es el concepto. Su expresión es densidad, representada por la letra griega ρ, masa sobre volumen. La masa m y el volumen en b. Las unidades en que se representa la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, masa entre volumen, o bien gramos sobre centímetro cúbico. Son esas dos. Si tienen un recipiente con un determinado líquido, ¿sí?, y aquí tienen un cuerpo, si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido, va a flotar. Sin embargo, si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, va a estar de forma inestable. Y el tercer caso es cuando la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, el cuerpo se va a hundir. Aquí tenemos algunos valores de la densidad de algunas sustancias. Aquí tienen las sustancias y la densidad, en este caso, en gramos sobre centímetros cúbicos. El hidrógeno, 0.409, que son 90 millonésimas, ¿sí?, de gramo por cada centímetro cúbico. Es decir, imaginemos un cubito de 1 centímetro de lado, ¿sí? Ese es el volumen que ocupa y ese es el peso en gramos. El aire, 0.213, que son 10 milésimas de gramo, y es un poco más pesado porque pues, ya tiene otras sustancias como el carbono, nitrógeno. El corcho, 24.24 gramos por cada centímetro cúbico. La gasolina, 0.70, el hielo, 0.92, el agua, 1, el agua de mar, 1.03, la glicerina, 1.25, el aluminio, 2.7, y así sucesivamente vemos. Entonces aquí vemos que hay gases, líquidos y sólidos. En una tabla de densidades, si no se analizan, los números son poco prácticos y verán que en este caso el corcho en la gasolina flota. Con una tabla de densidades pueden analizar esas características. El hielo en la gasolina se hunde, pero en el agua flota. De alguna manera, hay una anécdota del rey Herón que mandó a hacer una corona y le entregó a una persona para que le hiciera esto. ¿Sí? Le encargó a Arquímedes, precisamente, ver si efectivamente esa corona no había sustituido por otro material. Arquímedes, con su famosa palabra eureka, lo tengo, la corona la sumergió en mercurio y se dio cuenta que flotaba. De alguna manera, la plata es más ligera que el oro. Entonces, el oro en el mercurio se hunde y verán que el platino es más pesada que el oro. Entonces, con una tabla de densidades se pueden ver si los cuerpos flotan, están inestables o se hunden. Vamos a analizar una expresión muy común de las unidades de densidad. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico, o bien 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Todos conocen las cisternas. En una cisterna que tenga 1 metro de largo, ancho y 1 metro de profundidad, en 1 metro cúbico se tendrán 1000 litros de agua, una capacidad. Entonces, estos valores, si los quieren representar en kilogramos sobre metros cúbicos, bastará multiplicarlos por 1000. En este caso, es muy común expresar estos valores de por qué la densidad del agua en 1 metro cúbico, una cisterna capacidad, ¿sí? Su masa es de 1000 kilogramos, o sea, 1000 litros. ¿Verdad? Entonces, si quieren pasar a gramos sobre centímetros cúbicos, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 1000 por 1000 será 1.000.000 de gramos. Y 1 metro cúbico, aquí lo tenemos, 1 metro es igual a 100 centímetros. 1 metro cúbico es 100 centímetros al cubo. 10 a la 2, que 100 al cubo es 1.000.000 de centímetros cúbicos. 1.000.000 sobre 1.000.000 es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y son las dos unidades para representar la densidad. De tal manera que la gasolina por 1000 serían 700 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces la densidad es masa sobre volumen. La masa, despejándole la densidad por volumen, y el volumen es la masa sobre la densidad, que son las tres expresiones para resolver los ejercicios y algunos problemas de densidad. Aquí la densidad, gramos sobre centímetro cúbico, la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Entonces aquí puede ser también kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos, empleando las tres unidades, y metros cúbicos. A continuación veremos la solución de dos ejercicios de densidad. Nuestro primer ejercicio de densidad, aquí tenemos la expresión densidad masa sobre volumen. Si despejamos la masa es densidad por volumen, y el volumen la masa entre la densidad. Son las tres expresiones para densidad. Nuestro primer ejercicio dice así: ¿qué volumen en metros cúbicos y en litros ocuparán 100 kilogramos de alcohol? Es la masa. Cuya densidad es igual a 790 kilogramos sobre metro cúbico. Verán que aquí está, o bien el alcohol puede ser 0.790 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces nos piden el volumen y nos dan la masa de 100 kilogramos de alcohol, cuya densidad es esta. Se van directamente a la fórmula y el volumen es la masa entre la densidad. ¿Sí? Entonces serían la masa de 1000 kilogramos y la densidad 790
kilogramos sobre metro cúbico. Salvo que pidan el análisis dimensional, únicamente hay que sustituir las unidades. Ya sabemos que el volumen va a estar en metros cúbicos. Entonces, 1000 kilogramos sobre 790 será 1.265 metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupa. Dado que un metro cúbico, como mencionamos, es igual a 1000 litros, ¿sí? 1.265 metros cúbicos. ¿Cuántos litros serán? Bastará multiplicar por 1000 para determinar la equivalencia en litros. Entonces, el volumen sería 1265 litros. La equivalencia. Les comentaba que no es necesario realizar el análisis dimensional si no lo piden. Por ejemplo, aquí, kilogramos, si se alcance a ver, para dividir denominador 1 y kilogramos sobre metro cúbico. Sería esto. La ley llamada del sándwich. Y quedarán metros cúbicos. No es necesario, sino únicamente sabemos que las unidades del volumen están en metros cúbicos. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. ¿Cuál es la masa de 10 litros de mercurio? La masa, 10 litros, es una unidad de volumen. Nos vamos al mercurio y son 13.6 gramos, pero como lo queremos en kilogramos, van a ser 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Van a la fórmula, dicen que la masa es la densidad por volumen. La densidad, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y el volumen 10 litros. Pero resulta que el volumen debe de estar en metros cúbicos. Entonces dicen, un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Cuántos metros cúbicos serían? 10 litros. Dividen entre 1000. Y 10 litros entre 1000 es recorrer el punto decimal 3 cifras hacia la izquierda. 0.10 metros cúbicos. De tal manera que, sustituyendo, sería la densidad de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.010 metros cúbicos. En física no es necesario tener alguna calculadora para resolver esto. Entonces tienen aquí 13.600, la situación de unidades. Esto puede ser por 1 por 10 a la menos 2. Entonces sería 13.600 por 10 a la menos 2, que sería 136 kilogramos. Es decir, 136 kilogramos tiene esta equivalencia en metros cúbicos, dado que el mercurio es una sustancia muy pesada.
Finalmente, para el tercer parcial, de todos los temas que vamos a realizar, ustedes van a realizar algún experimento de tal manera que se vean que lo están realizando con el apoyo de las diferentes plataformas. Uno de ellos es la llamada torre de líquidos, que tienen miel, glicerina, jabón, agua y alcohol. Los mezclan, los agitan y cada uno de ellos retomará su posición de acuerdo a las densidades. Otro muy sencillo es cuando en un líquido vierten un huevo normal. Verán que se hunde. Le agregan sal y lo que hace la sal es hacer más densa la sustancia. Y a medida que le vayan agregando sal, verán que el huevo va a empezar a flotar. Estos son algunos que, de acuerdo a lo novedoso y algunos que les voy a enviar, lo van a realizar de manera experimental para el tercer parcial. Vamos a concluir esta actividad con un cuestionario que les voy a enviar y de esta manera terminamos el tema de densidad. Continuando con nuestros temas de física, otro concepto y otra variable es la presión. Se define la presión producida por una fuerza perpendicular distribuida sobre una área o superficie. Concepto, la expresión es presión, fuerza sobre área. Las unidades en el sistema internacional, la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. A esto también se le conoce como Pascal. Entonces ya tenemos aquí dos unidades de presión. Newton sobre metro cuadrado, que equivale a un Pascal. Un ejemplo de ello, si tienen una fuerza de 200 newtons aplicado sobre un área de 5 metros cuadrados. 1 por 5, etc. Fuerza sobre área, 200 newtons sobre 5 metros cuadrados equivalen a 40 newtons por metro cuadrado. Es decir, en cada metro cuadrado se va a tener una presión de 40 newtons sobre metro cuadrado. Según la expresión de presión, la presión y la fuerza son directamente proporcionales. A mayor fuerza, mayor presión, y a menor fuerza, menor presión. Sin embargo, la presión con el área es directa, inversamente proporcional. Es decir, si el área se hace mayor, la presión disminuye. Y si el área se hace menor, la presión aumenta. Es en el caso de los cimientos, que tienen un bloque, y si esta parte la agrandan, va a disminuir la presión. Que es el caso de los esquiadores de nieve. Aumenta su área para deslizarse mejor en la nieve y evitar el que se puedan hundir. Para esto van a emplear y analizar 3 ejercicios. Empleando únicamente el concepto de presión, deducir lo siguiente. La delgada capa de hielo que cubría un lago congelado se partió cuando una persona intentó cruzarlo caminando sobre el hielo, pero logró atravesarlo arrastrándose sobre el hielo. Explique este hecho. Entonces, aquí tienen la delgada capa de hielo y una persona, al intentarlo cruzar, se hundió. Sin embargo, comentan que logró cruzarlo, atravesarlo, explicar este hecho. El segundo caso
que tienen que analizar empleando únicamente el concepto de presión. Todos conocen los faquís, aquellas personas que se meten espadas, etcétera, hacen cosas raras. Y dice que un faquir posee dos camas iguales, o sea, del mismo tamaño. Una con 500 clavos y otra con 1000 clavos. La pregunta es, ¿en cuál de ellas estaría más cómodamente instalado? Y el tercer caso para analizar es ¿qué cuerpo ejerce más presión sobre el piso? Un neumático de una llanta, la llanta tiene 4 neumáticos, analicen, quizás el auto tenga una masa de 500 kilogramos, ¿sí? El neumático de una llanta, o bien, claro, estacionado, o bien cuando una bailarina de ballet está en equilibrio y cuál sería su presión de la zapatilla sobre el piso. Y con estos análisis concluimos el concepto de presión. Por esta vez terminamos y continuamos con los siguientes temas posteriormente. Un saludo.